Mi nombre es Diego Andrés Gáfaro Delgado. Yo les voy a hablar del retículo endoplasmático. Este se encuentra en las células eucariotas, como podemos observar acá en la célula, el retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso. La estructura molecular del retículo endoplasmático es muy parecida a la de la membrana celular, ¿sí? Esta consta de una bicapa de fosfolípidos. Acá podemos observar las proteínas, podemos observar los glucolípidos y los lípidos, ¿sí? Estos pues son, a diferencia de la membrana, pues estos son más cortos, ¿sí? Consta de una membrana interna que conocida como los fosfatidilcolina y efingomielina, y la membrana externa de fosfatidilletanolamina y fosfatidilcerina, ¿sí? Entonces, la diferencia pues también es que recordemos que en la membrana celular se encontraban colesterol, ¿sí? Entonces, el retículo endoplasmático es un sistema complejo de membranas. Este se encuentra presente en las células eucariotas, participa en ellas reacciones químicas y síntesis de moléculas. Acá podemos observar el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el lumen, las cisternas. Esta pues está unido a la envoltura nuclear, muy cercana a ella. El retículo endoplasmático rugoso, también conocido como el RER, tiene la apariencia debido a los ribosomas que se encuentran en él, ¿sí? Entonces por eso se dice que es rugoso, es adherido a su membrana mediante una proteína denominada triforinas. Entonces acá observamos los sacos del retículo endoplasmático, los ribosomas. Estos son los poros de la membrana celular. Recuerde que les había dicho que se encontraba unida a la membrana nuclear. Las características del retículo endoplasmático rugoso: primero, está formado por canales o cisternas que se encuentran distribuidos por el citoplasma. Son sacos aplanados en los cuales se introducen cadenas polipeptídicas, las cuales forman proteínas no citosólicas que pasarán por el retículo endoplasmático liso y luego al aparato de Golgi. Juega un papel importante en la síntesis o biosíntesis de proteínas. Tiene su sitio de control de calidad, donde las proteínas procesadas erróneamente son enviadas al citoplasma para ser degradadas en los proteosomas, ¿sí? Sus funciones principales es la síntesis de proteínas, glicosilaciones, acumulación de producto y vía de transporte intracelular. Haciendo como un resumen de las funciones de cada una de ellas, en la síntesis de proteínas encontramos dos tipos de proteínas, que es la transmembrana y las salubres. Las transmembranas salen del retículo y pasan por la membrana de otros organulos, y las salubres salen en vesículas y pasan por el interior de otros organulos, ¿sí? La traducción se inicia en el citoplasma por los ribosomas libres. Si pertenece al retículo, se formará un péptido señal. Entonces, el reconocimiento de la señal es la que se une al péptido señal. La proteína es anclada a la membrana por receptores de proteínas de reconocimiento de la señal. Luego, pues forma como un complejo translocador, que también es conocido como un complejo proteico. Forma un canal acuoso por el cual la membrana atraviesa y entrará al lumen, ¿sí? Si no se sintetiza obviamente la proteína, pues el canal se cierra por una proteína y eh, estas pues de cierres quedan ubicadas ahí en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Además, pues la síntesis o la entrada de proteínas es contradiccional. Cuando ha iniciado la síntesis es cuando va el retículo endoplasmático rugoso y termina de sintetizarse. Luego el péptido señal es cortado por una enzima y el resto de la cadena entra al lumen. Entonces las proteínas mitocondriales se sintetizan y luego se transporta. Las que se liberan fuera de las células entran completamente al lumen. Las proteínas transmembranas poseen un dominio liposoluble y se anclan a la membrana. Entonces luego pues las proteínas deben ser correctamente formadas y plegadas para salir del retículo endoplasmático rugoso. Las glicosilaciones, entonces la mayoría de las proteínas son
glicolizadas, se realiza en las membranas del retículo endoplasmático y se le añaden al mismo oligosacáridos. Entonces, pues participa en la síntesis de oligosacáridos. La membrana del retículo se encuentra unida a la molécula llamada perdón, doricol. Esta se encuentra pues situada en la hemimembrana externa y luego se lleva a cabo como un movimiento de flip-flop que facilita o es facilitada por una filipasa, ¿sí? Luego pues la acumulación de producto quiere decir que el retículo pues almacena en su lumen gran cantidad de sustancias. Estas sustancias pues se almacenan temporalmente en el retículo hasta que salga del mismo hacia su destino final. Hay proteínas que no salen del retículo endoplasmático, que era lo que ya les había comentado. Estas pues están marcadas con una secuencia de aminoácidos que las unen al retículo y pueden escapar, pero vuelven a ser recaptadas rápidamente. La vía de transporte intracelular pues forma un comportamiento por el cual circulan muchas moléculas que actúan en otra parte de la célula. Estas moléculas pues saldrán del retículo rodeadas de una membrana, forman vesículas y se dirigen a sus destinos. La vesícula solo puede unirse a la membrana diana, es un proceso realmente muy regulado. Otro dominio pues es el retículo endoplasmático liso. A diferencia del rugoso, pues este no tiene ribosomas y participa en el metabolismo de lípidos. El anterior recuerde que era de síntesis de proteínas, ¿no? Entonces sus características: participa en biogénesis de la membrana, representa una menor proporción del retículo endoplasmático. En las células pues ocupa gran extensión del citoplasma. En las células destinadas a sintetizar hormonas, esteroides y metabolismo de los lípidos, participa en la síntesis de lípidos, como ocurre en los hepatocitos. Participa en la captación de calcio, se encuentran las enzimas necesarias para sintetizar los lípidos y detoxificación de producto del citocromo P450. Entonces, pues la función del retículo endoplasmático liso pues es la síntesis de lípidos, reserva de calcio, defosforilización y almacenamiento de la glucosa 6-fosfato y detoxificación, ¿sí? Entonces, haciendo como una explicación breve de la síntesis de lípidos, pues se llevan a cabo pues como las siguientes síntesis, ¿sí? Como de las hormonas esteroideas en las células endocrinas y de la corteza adrenal, como colesterol, fosfolípidos. También, también esto se produce la síntesis de lípidos que se sitúan en la hemimembrana, como la filipasa del retículo. Lo equilibra, los lípidos se reparten por igual. Esta pues está conformada por un complejo enzimático como el citocromo P450 y adenodoxina reductasa, ¿sí? El transporte que se da en esta síntesis es mediante vesículas con orgánulos receptores de vesículas, en las mitocondrias también como translocadores de lípidos, complejos proteicos que retiran un lípido y lo llevan a la mitocondria, ¿sí? En la reserva en la reserva del calcio, pues entonces existen proteínas receptoras del ion calcio en una gran concentración. Estas proteínas pues capturan el calcio y lo introducen en el lumen. En respuesta a señales extracelulares, el retículo libera este mismo calcio, ¿sí? Entonces, en cuanto a la defosforilización y almacenamiento de la glucosa 6-fosfato, entonces, el proceso de desfosforilización como tal, entonces la glucosa pues ser almacenada en forma de glucógeno, fundamentalmente en el hígado. Esta pues, la degradación del glucógeno se produce lo que es la glucosa 6-fosfato, que no puede atravesar las membranas y por tanto no puede abandonar las células. Entonces la glucosa 6-fosfatasa se encarga de eliminar este residuo de fosfato, permitiendo que la glucosa sea transportada al exterior de la célula. Como almacenamiento, pues es una proteína integral del retículo endoplasmático y que está de verdad ausente en otras células que almacenan glucógeno, ¿sí?
La detoxificación. Entonces, en órganos como el hígado y el pulmón, que son los encargados de desintoxicar, perdón, drogas, alcohol, barbitúricos, sustancias xenobióticas potencialmente peligrosas. Estas pues se llevan a cabo en dos etapas. Primero pues incluye oxidación, reducción, hidratación, hidrólisis e isomeración. Y la segunda pues se lleva a cabo una reacción de glucuronidación en la que el azúcar es unido covalentemente a la xenobiótica o al endobiótico, facilitando su eliminación por la orina. Entonces esto es básicamente lo que les quería comentar del retículo endoplasmático. Muchas gracias.